¿Alguna vez te has sentido como si estuvieras buscando dirección en medio de una oscuridad abrumadora? Los jareditas, después de la confusión de lenguas en la Torre de Babel, se enfrentaron a la incertidumbre y al miedo al tener que dejar todo lo que conocían y confiar en Dios completamente. En Éter, del 1 al 5, nos invita a aprender de su fe inquebrantable y de las maravillosas formas en que Dios nos guía si ponemos nuestra confianza en Él. En este episodio de Ven, Sígueme el podcast, exploraremos las lecciones poderosas de estos capítulos, desde la fe audaz del hermano de Jared hasta la importancia de buscar revelación personal. Al finalizar, sentirás cómo estas historias pueden inspirarte a confiar en Dios y a seguir adelante con valor, incluso en las circunstancias más difíciles. Así que acompáñenme en esta aventura mientras descubrimos juntos las joyas de sabiduría que se encuentran en Éter, del 1 al 5. Bienvenidos a otro episodio de Ven, Sígueme el podcast. Estoy emocionado de que estemos juntos una vez más. Hoy exploraremos más de las maravillosas enseñanzas que se encuentran en el libro de Éter. Gracias por acompañarme nuevamente y vamos a sumergirnos y descubrir lo que el Señor tiene para nosotros esta semana. Antes de comenzar, en nuestro episodio anterior exploramos los capítulos de Mormón del 7 al 9, donde Mormón y su hijo Moroni nos ofrecen mensajes poderosos en medio de la destrucción y la incredulidad del pueblo. Hablamos de la última invitación de Mormón, instándonos a creer en Jesucristo y aferrarnos a su evangelio, y cómo esta invitación sigue siendo vital para nosotros hoy en día. También reflexionamos sobre las conmovedoras palabras de Moroni mientras escribía solo, siendo él último testigo de su civilización y su firme testimonio de la misericordia y el poder del Salvador. Si te lo perdiste o deseas recordar estas importantes enseñanzas, te invito a ver este episodio haciendo clic en el enlace en pantalla que está apareciendo en este momento. Este fue un episodio lleno de esperanza, fe y un llamado a perseverar hasta el fin, incluso en tiempos de dificultad. Comenzamos en una época muy caótica, la confusión de las lenguas en la Torre de Babel. Este evento fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Imagina por un momento estar rodeado de familiares y amigos, y de repente no poder entender lo que dicen. El caos, el miedo y la confusión se apoderaron de la gente mientras se encontraban con extraños que, hasta hace poco, eran su propia familia y comunidad. En ese escenario, Jared y su hermano, conocido de ahora en más como el hermano de Jared, se destacaron por su fe y su reacción a esa gran prueba. Antes de seguir adelante, vale la pena destacar la relación entre Jared y su hermano. Aunque no se menciona el nombre del hermano de Jared en Éter 1, su influencia es innegable. Jared reconocía el poder espiritual y la conexión que su hermano tenía con Dios, y en lugar de confiar solo en sí mismo, buscó el apoyo de su hermano en ese momento. Jared le pidió a su hermano, en Éter 1:36, entonces Jared dijo a su hermano, suplica de nuevo al Señor, pues tal vez aparte su ira de aquellos que son nuestros amigos, para que no confunda su lenguaje. Y ocurrió que el hermano de Jared suplicó al Señor, y el Señor tuvo compasión de sus amigos y de las familias de ellos también, y no fueron confundidos. Esto nos enseña que incluso en momentos de desesperación, tener a alguien en quien apoyarnos que pueda interceder con fe en nuestro favor hace una gran diferencia. Y aquí hay un principio poderoso y hermoso: la importancia de la unidad y el apoyo familiar en tiempos de crisis. Porque pienso, Jared pudo haber intentado resolver la situación por su cuenta, pero eligió buscar el consejo y la fe de su hermano. Entonces, ¿no es esto un recordatorio para nosotros de que no debemos enfrentar nuestras batallas solos? Dios nos ha dado nuestras familias y amigos para fortalecernos y ayudarnos a superar los desafíos. Entonces, reflexionemos por un momento. ¿Cuántas veces has sentido fortalecido al tener a alguien orando por ti o apoyándote cuando la vida se pone difícil? Pienso también que bueno hubiera sido, ¿no?, que la historia hubiera sido diferente también para Nefi. Si hubiera tenido el apoyo de todos sus hermanos, ¿no? Creo que era innegable. Hubieran desembarcado muchísimo antes
y recordemos todas las circunstancias que esa desobediencia por parte de ellos, cuando Nefi necesitó el apoyo de sus hermanos y no lo obtuvo. Recordemos también cómo eso detuvo y paralizó y hasta echó atrás el viaje a las Américas. Y creo que esto también aplica cuando vemos amigos que comienzan a juntarse con personas que muy probablemente no son de buena influencia para ese amigo que tenemos. Y vemos como poco tiempo después caen malos hábitos este amigo, y esto también puede aplicarse a nosotros mismos. Hay un dicho que dice, y seguramente ustedes lo reconocerán, que dice: dime con quién andas y te diré quién eres. En fin, continuamos, y en Éter 1, 34 al 37, el hermano de Jared ora al Señor no solo una vez, sino repetidamente. ¿Qué sucede? Dios responde a sus oraciones de manera milagrosa. Primero, el Señor promete que no confundirá a sus descendientes. Y segundo, promete guiarles a una tierra de promisión, un lugar preparado especialmente para ellos. Lo que es notable aquí es que el hermano de Jared no solo ora por sí mismo, sino por todo su pueblo. Su fe y su perseverancia en la oración son un ejemplo para todos nosotros de cómo debemos acercarnos a Dios con nuestras necesidades. Entonces, imaginemos la confusión que habría surgido en ese momento histórico, ¿no? Donde miles de personas de repente no podían comunicarse. La Torre de Babel era un símbolo de la arrogancia humana y de la dependencia del hombre en su propio entendimiento en lugar de en Dios. Pero a pesar de esa confusión generalizada, Dios hizo una excepción para el hermano de Jared y su familia. Al leer Éter 1, de 38 a 43, vemos que el Señor no solo preservó su lenguaje, sino que les prometió un destino grandioso, una tierra que sería la más escogida sobre toda la tierra. Esta promesa muestra la misericordia de Dios y su deseo de bendecir a aquellos que confían en Él. Y ahora, ¿te has preguntado alguna vez cómo reaccionarías si te encontraras en una situación tan desesperante? El hermano de Jared y Jared no solo se enfrentaron a un desafío físico y emocional, sino también a una prueba de fe. Ellos tuvieron que confiar en Dios realmente, que Él cumpliría sus promesas y los guiaría a un lugar mejor. Esto nos enseña que incluso cuando el mundo a nuestro alrededor parece caótico y fuera de control, siempre hay un lugar preparado por Dios para nosotros si confiamos en Él. A veces, ese lugar de promisión puede ser un refugio espiritual o una bendición inesperada de Dios que ha reservado para nosotros. Ahora, piensa por un momento en tu vida, cuando todo parecía incierto, cuando no sabías qué hacer o a dónde ir. ¿Acudiste al Señor con la misma fe persistente que mostró el hermano de Jared? ¿O tal vez hubo un ser querido que te apoyó en oración y te dio fuerzas para seguir adelante? Al igual que Jared buscó el apoyo de su hermano, podemos buscar fortaleza en nuestras relaciones y en nuestro Padre Celestial. Dios escucha nuestras oraciones y a veces las respuestas llegan a través de las personas que pone en nuestro camino. Entonces, en esta parte pensemos en alguien que haya sido tu gran apoyo espiritual en tiempo de dificultad. Tal vez fue un amigo, un familiar o incluso alguien de tu barrio o comunidad. Dedica un tiempo para agradecer a Dios por esa persona y si puedes exprésale tu gratitud. Además, reflexiona cómo puede ser un apoyo para alguien más, así como el hermano de Jared lo fue para su pueblo. En los capítulos de Éter 2 y 3, el relato del hermano de Jared nos brinda una perspectiva profundamente espiritual sobre cómo podemos recibir revelación personal y la importancia de buscar la guía divina en nuestras decisiones y desafíos. El pueblo de Jared se enfrentaba a un desafío monumental. Debían cruzar un vasto océano hacia la tierra prometida, pero no tenían idea de cómo hacerlo. El Señor ya les había instruido sobre cómo construir embarcaciones herméticas para el viaje, pero antes de llegar a ese punto hubo un proceso importante de preparación. Como parte de esa preparación,
tenían la tarea de recoger animales antes de emprender su viaje por el desierto. Este esfuerzo muestra cómo el Señor provee instrucciones detalladas, incluso en las cosas más prácticas de la vida, y nos enseña que la obediencia a estas instrucciones es crucial para recibir bendiciones y revelación continua. Mientras el pueblo viajaba por el desierto, el Señor no los abandonó. En Éter 2:6 describe cómo el Señor los guiaba continuamente, mostrándoles el camino que debían seguir. Este detalle es clave porque nos enseña que, al ser obedientes, también podemos recibir revelación más clara y precisa para guiarnos en momentos de incertidumbre. Tal como los jareditas dependían de la dirección del Señor para no perderse en el desierto. Nosotros también necesitamos la guía divina en nuestras vidas para evitar desvíos que podrían llevarnos a situaciones difíciles. Piénsalo por un momento. En un desierto, un error falso podía significar perderse por completo y enfrentarse a consecuencias graves, que incluso lo llevaría a la muerte. De la misma manera, en nuestro propio desierto de decisiones y desafíos, la guía del Señor puede protegernos de errores que podrían tener repercusiones importantes. Cuando somos diligentes y nos esforzamos por seguir las instrucciones divinas, el Señor promete guiarnos, tal como lo hizo con el pueblo de Jared. El hermano de Jared no solo recibió instrucciones para construir embarcaciones, sino que también tuvo que buscar activamente soluciones a los problemas que surgieron. En Éter 3, del 1 al 6, dice que llevó 16 piedras claras y pidió al Señor que las tocara para darle luz, mostrando que la revelación personal a menudo requiere nuestra diligencia y participación. Y lo que ocurrió después fue uno de los momentos más asombrosos del libro de Mormón. Debido a la gran fe del hermano de Jared, pudo ver el dedo del Señor y recibir una revelación profunda sobre la naturaleza divina. Este ejemplo nos enseña que recibir revelación no es un proceso pasivo. Debemos prepararnos, obedecer instrucciones que ya hemos recibido y buscar activamente soluciones, confiando en que el Señor nos guiará de manera clara y precisa. Cuando somos obedientes, nuestra capacidad de recibir revelación se incrementa, y el Señor puede dirigirnos incluso en los momentos más oscuros o inciertos. Entonces, para reflexionar, ¿hay algo en nuestra vida ahora mismo donde sientas que necesitas la ayuda y la revelación del Señor? ¿Estás dispuesto a hacer de tu parte y seguir las instrucciones divinas con exactitud, incluso en cosas pequeñas? En Éter 4:7 dice: el día en que ejerzan la fe en mí, dice el Señor, así como lo hizo el hermano de Jared, para que se santifiquen en mí, entonces les manifestaré las cosas que vio el hermano de Jared, aún hasta desplegar ante ellos todas mis revelaciones, dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de los cielos y de la tierra, y de todas las cosas que en ellos hay. Aquí se nos da una promesa impresionante. Si creemos en las palabras del hermano de Jared y buscamos al Señor con un corazón sincero, podemos recibir revelación y conocer las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Y también se nos recuerda que las revelaciones espirituales vienen a aquellos que están dispuestos a buscar, escuchar y actuar. Entonces, también vemos aquí, por un lado, la voluntad del hermano de Jared en hacer todo lo que el Señor diga y las bendiciones que vienen directamente a través de ello. Pasamos a los capítulos 2 y 3. También nos encontramos con un momento poderoso y lleno de lecciones espirituales y profundas. El Señor, en su amor por el pueblo de Jared, les ofreció no solo instrucción y guía, también corrección y amonestación cuando fue necesario. Este principio es uno de los más importantes. El Señor nos amonesta para que podamos arrepentirnos y acercarnos a Él. Aquí es importante recordar o aprender que no es para condenarnos, sino para llevarnos de vuelta a su presencia. En Éter 2, 14 y 15 vemos como el Señor amonestó al hermano de Jared. Después de esto, no oró al Señor durante un periodo prolongado, durante 4 años, dice.
el hermano de Jared y su pueblo vivieron junto al mar, pero él no se acercó al Señor en oración como debía haberlo hecho. Finalmente el Señor le habló desde una nube durante el periodo de 3 horas y lo reprendió por no haber invocado su nombre. Y aquí el mensaje es claro. Incluso aquellos que son muy fieles y espirituales y fuertes necesitan ser recordados de la importancia de una conexión constante con Dios. ¿Y por qué lo amonestó el Señor al hermano de Jared? ¿Fue porque quería castigarlo? Y para mí la respuesta es no. La amonestación fue un llamado amoroso al arrepentimiento. El Señor sabía que el hermano de Jared y su pueblo necesitaban esa cercanía divina para continuar con su viaje y alcanzar la tierra prometida. Era un recordatorio de que no podemos alejarnos de la comunicación con el Señor sin importar cuán fuertes pensemos que somos. El Señor necesitaba al hermano de Jared lo más íntegro posible y lo más limpio posible para recibir la revelación necesaria para poder seguir guiándolos por el resto del viaje. Y este relato también nos invita a reflexionar. ¿Hay momentos de nuestra vida en los que hemos dejado de buscar al Señor de manera continua? ¿Hemos caído en la rutina, olvidándonos de la importancia de la oración y la comunicación con nuestro Padre Celestial? El ejemplo del hermano de Jared nos enseña que el Señor siempre está dispuesto a llamarnos de vuelta y darnos una nueva oportunidad para fortalecer nuestra relación con Él. Después de ser amonestado, vemos que el hermano de Jared no se sintió ofendido ni endureció su corazón. En lugar de eso, mostró humildad y se volvió al Señor con sinceridad. En Éter 3.1 leemos cómo él recogió 16 piedras claras, subió a una montaña más alta y oró con fe, pidiendo al Señor que tocara las piedras para que dieran luz. Este acto de humildad y fe es uno de los momentos más bellos del libro de Mormón y muestra que el arrepentimiento verdadero lleva a una relación más profunda y más clara con el Señor. Al seguir las instrucciones del Señor y buscar la luz divina, el hermano de Jared fue bendecido con una de las revelaciones más asombrosas. Nos cuenta cómo el hermano de Jared, debido a su gran fe, vio el dedo del Señor y luego toda su gloria. El Señor no solo aceptó su arrepentimiento, sino que lo bendijo con una revelación grandiosa, mostrándonos que el arrepentimiento sincero siempre nos lleva a un encuentro más cercano con Dios. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esta historia a nuestra vida actual? Bueno, la amonestación del Señor en nuestros días puede venir de muchas maneras. Puede ser a través de la voz apacible del Espíritu Santo que nos recuerda corregir nuestro camino. O puede ser a través de los líderes de la iglesia, las escrituras, o incluso experiencias difíciles que nos hacen reflexionar. Lo importante es cómo respondemos a esa amonestación. ¿Elegimos ser humildes y buscar al Señor como lo hizo el hermano de Jared? ¿O endurecemos nuestro corazón y nos alejamos más de Él? Aquí aprendemos que el Señor nos amonesta porque nos ama y porque desea que tengamos éxito en nuestro viaje terrenal. No lo hace para castigar, sino para ayudar a volver a la senda correcta. En nuestro día a día podemos recordar que su corrección es una muestra de su amor y que siempre hay luz y revelación disponible cuando nos volvemos a Él con un corazón sincero. En conclusión, la amonestación es una oportunidad para el arrepentimiento y nuestro crecimiento espiritual. Al meditar en estos capítulos, podemos comprender que el arrepentimiento no es un castigo, sino un don. Es la bella oportunidad de acercarnos al Señor, recibir revelación y experimentar sus milagros en nuestra vida. Así como el hermano de Jared fue bendecido al buscar la luz de Cristo de manera literal y espiritual, también nosotros podemos recibir luz y dirección si respondemos con humildad a las amonestaciones divinas. El Señor está dispuesto a guiarnos y bendecirnos, pero requiere que mantengamos una comunicación constante con Él y que seamos sensibles a sus invitaciones al arrepentimiento. En nuestra vida diaria, busquemos maneras de acercarnos más al Señor, sabiendo que Él siempre espera con los brazos abiertos, dispuesto a mostrarnos su amor y su gloria. En Éter 5, del 1 al 6, Moroni habla directamente a José Smith, el profeta de la restauración. Moroni sabía que el tiempo en el que él estaba escribiendo era un tiempo de preparación para los últimos días.
cuándo el libro de Mormón sería traducido y testificado por otros. Y así, con una visión profética, Moroni dejó instrucciones claras sobre cómo se llevaría a cabo el testimonio del libro de Mormón, subrayando que no sería solo un testimonio el que validara el libro, sino que habría más testigos. Moroni declara que el Señor ha designado a 3 testigos que verán las planchas de oro y testificarán de su veracidad. Aquí es donde comenzamos a ver la importancia de tener varios testigos. La idea de múltiples testigos no es nueva. De hecho, es un principio bíblico. En la ley de Moisés se requería que hubiera 2 o 3 testigos para establecer la verdad de cualquier asunto. Moroni utiliza también este principio para fortalecer la credibilidad del libro de Mormón. Los testimonios de los 3 testigos son un fundamento importante en la historia del libro de Mormón. En 1829, Oliver Cowdery, David Widner y Martin Harris tuvieron la oportunidad de ver las planchas de oro y de recibir una confirmación divina de su autenticidad. No solo vieron las planchas con sus ojos naturales, sino que también fueron testigos de un ángel que les mostró las planchas y de la voz de Dios que declaró la veracidad del registro. Estos 3 hombres, aunque más tarde enfrentaron desafíos, nunca negaron su testimonio de lo que vieron. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Por qué Dios eligió tener 3 testigos adicionales, además de Joseph Smith, para testificar del libro de Mormón? La respuesta tiene que ver con la naturaleza humana y nuestra necesidad de confirmación. Dios en su sabiduría sabía que habría escepticismo y dudas sobre la procedencia del libro de Mormón. Tener el testimonio de 3 testigos adicionales proporciona una capa de evidencia adicional que apoya el trabajo de Joseph Smith y la autenticidad del libro. Ahora, pensemos en lo que significa para nosotros hoy en un mundo donde la fe es desafiada constantemente y donde las escrituras son criticadas. El hecho de que haya múltiples testigos del libro de Mormón es un ancla poderosa para nuestra fe. Estos testigos fueron elegidos por Dios y tuvieron experiencias que no solo confirmaron la veracidad de las planchas, sino que también fortalecieron su testimonio del Salvador Jesucristo, incluso en los momentos de dificultad personal. Estos hombres nunca negaron lo que vieron y experimentaron. Podemos aprender mucho de su ejemplo. Ellos enfrentaron pruebas y desafíos, pero se mantuvieron firmes en su testimonio. ¿Cuántas veces nosotros, como discípulos de Cristo, enfrentamos situaciones a las que nuestra fe es cuestionada? Quizás no hemos visto ángeles ni hemos escuchado la voz de Dios de la misma manera que ellos lo hicieron, pero también somos testigos del poder de Dios en nuestras vidas. Somos testigos de cómo el Evangelio de Jesucristo transforma, sana y guía a las personas hacia una vida mejor. La invitación de Moroni en Éter 5 no solo es un recordatorio de la importancia de los testigos, sino también una llamada a ser nosotros mismos testigos del poder de Dios y de la veracidad del libro de Mormón. ¿De qué manera podemos ser testigos hoy? Bueno, al vivir el Evangelio de Jesucristo, al compartir nuestro testimonio con los demás y al defender la verdad cuando es necesario. El Señor nos ha llamado a ser testigos en los últimos días, y podemos hacerlo con la misma valentía y fe que mostraron los 3 testigos del libro de Mormón. Moroni termina su mensaje con una advertencia de que todos seremos juzgados de acuerdo con nuestras obras y por la luz y el conocimiento que recibimos. Es una invitación seria a prepararnos espiritualmente, a arrepentirnos y acercarnos al Señor, y en ese espíritu de preparación también somos llamados a testificar de la verdad, como hicieron aquellos testigos especiales hace casi 2 siglos. Conclusión: el testimonio de los 3 testigos es más que una parte interesante del libro de Mormón. Es un recordatorio de que Dios provee evidencia para ayudar a fortalecer nuestra fe. Pero al final, la fe siempre será una elección personal. Podemos elegir creer, actuar y testificar de lo que sabemos que es verdad. Así como Moroni tuvo fe en que su mensaje llegaría a nuestros días, nosotros también podemos tener la confianza de que nuestra fe y testimonio pueden impactar a las personas a nuestro alrededor. Y así llegamos al final de este episodio. Espero que la reflexión sobre estos capítulos de Éter te haya inspirado a buscar la revelación personal y acercarte al Señor a través del arrepentimiento y a valorar los testimonios que sostienen la veracidad del libro de Mormón.
Recordemos que el Señor siempre está dispuesto a guiarnos si somos obedientes y nos acercamos a Él con fe. Gracias por acompañarme en Ven Sígueme el podcast. Espero que estas enseñanzas te hayan llenado de ánimo y esperanza para enfrentar los desafíos de esta semana. Nos vemos la próxima semana para seguir profundizando en el poder de las Escrituras y fortalecer nuestra fe juntos. Cuídense mucho y hasta la próxima.